Hola, bienvenido, bienvenida una vez más a un video de física. En este video, ¿qué te voy a contar? Bueno, te voy a hablar de otro tipo de movimiento rectilíneo uniformemente variado, MRV. Sí, así que ponele play, prepárate y empezamos. Bueno, MRV, lo primero que voy a plantearte es contarte qué significa esa sigla que tenemos ahí, MRV. MRV, léase movimiento, ya sabes lo que es un movimiento, cambio de posición, rectilíneo, o sea que el objeto continúa moviéndose y en línea recta, pero uniformemente variado. Ahora, ¿qué es lo que cambia? Bueno, uniformemente variado me va a hablar de que la velocidad va a cambiar de manera uniforme. O sea, va a haber algo que va a variar, pero de manera uniforme. Por eso, uniformemente variado. ¿Qué es lo que va a variar en un MRV? Bueno, va a variar la velocidad. Acordate que en el MRU, y ahora lo refrescamos, la velocidad era constante. Ahora el objeto se mueve en línea recta, pero su velocidad varía. Por eso vamos a decir que el objeto va a acelerar. ¿Sí? Te voy a contar también qué es aceleración. Pero la aceleración va a ser constante. Por eso variado uniformemente, porque hay algo que varía, pero siempre de la misma forma. Bueno, y esa misma forma de variación la medimos a través de la aceleración. Aceleración que va a ser constante, siempre va a ser la misma, ¿sí? Así que empiezo. Bueno, repasemos un poco para empezar. Acordate, vos tenés que acordarte, sí, tenés que, para empezar este tema, tenés que haber visto los videos anteriores de movimiento rectilíneo uniforme, si no te recomiendo que los veas, o haber consultado textos o en tus clases, ¿sí? Tenés que conocer sobre movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Que es el movimiento que analizamos anterior a este y que es un poco más sencillo de analizar, sí. Te dije que te lo dije, este movimiento rectilíneo uniformemente variado, es un poco más difícil, es un poco más complejo, así que presta mucha atención. Bueno, te decía, recordemos que en un MRU, y acá te pongo una situación ejemplo, ¿qué es lo que pasa en un MRU? Bueno, en un MRU, ¿qué es lo que el objeto, que tenemos acá sobre un sistema de referencia, se va a mover, ¿sí? Se va a mover. Y acá tenemos varias partes, ¿sí? En las que dividimos el movimiento para estudiarlo. Fíjate, por ejemplo, acá tenemos el objeto que a lo largo de 10 segundos, en un intervalo de 10 segundos, se desplazó un desplazamiento 1, ¿sí? Que en este caso son 10 metros. Si el objeto se mueve con MRU, ¿sí? Se mueve con velocidad constante. Eso quiere decir que el desplazamiento es el mismo para igual intervalo de tiempo. Y acá lo tenemos representado. Desplazamiento 1, 10 metros en 10 segundos. Desplazamiento 2 va de 10 metros a 20 metros, o sea que se desplazó 10 metros en 10 segundos. Desplazamiento 3 se desplazó de 20 metros a 30 metros, o sea que se desplazó 10 metros, pues ya sabes cómo determinar un desplazamiento, y lo hizo en 10 segundos. Desplazamiento 4 se desplazó de 30 metros a 40 metros y lo hizo en 10 segundos también. Igual desplazamiento en igual intervalo de tiempo. Fíjate que si tomamos, por ejemplo, para el desplazamiento 1, el tiempo 1, y determinamos la velocidad media, que ya sabes cómo determinarla, divida el desplazamiento sobre la variación de tiempo en que se realizó ese desplazamiento, dividimos ese desplazamiento, el desplazamiento 1, que son 10 metros, dividido los 10 segundos, que nos da velocidad media más 1 metro por segundo, porque lo está haciendo en sentido creciente a las coordenadas, ¿no? O sea que la velocidad, que es un vector también, como el desplazamiento, sería un vector en el sentido positivo, pero más 1 metro por segundo. Desplazamiento, tomamos una velocidad media 2 para el desplazamiento 2 y la variación de tiempo 2. Desplazamiento 2, 10 metros, porque va de 10 a 20, 20 metros menos 10 metros, acordate, posición final menos posición inicial, son 10 metros, dividido 10 segundos, velocidad media más 1 metro por segundo. Desplazamiento 3, 30 metros menos 20 metros, desplazamiento 3 son 10 metros, dividido delta t, 10 segundos, velocidad media más 1 metro por segundo. Desplazamiento 4, 40 metros menos 30 metros, 10 metros, dividido la variación de tiempo, 10 segundos. 40 metros dividido 10 segundos, velocidad media más 1 metro por segundo. Ahora, fíjate, tomamos el desplazamiento total del vehículo, que fue desde 0 metros hasta 40 metros. Posición final 40 metros, menos posición inicial 0 metros, desplazamiento total, más 40 metros. Dividido la variación de tiempo total, que fueron 10, 20, 30, 40 segundos, ¿sí? Para determinar la velocidad media de todo el intervalo. Conclusión, velocidad media más 1 metro por segundo. ¿Qué nos está diciendo esto? Que la velocidad media, que es lo que podemos determinar, en el MRU, ojo, en el MRU, esto estamos recordando, no depende del tiempo que te tomes, ¿sí? Tomes el intervalo de tiempo que tomes, la velocidad media va a ser el mismo valor. Y eso nos lleva a esta idea. Dado que la velocidad instantánea, la velocidad instantánea no la podemos conocer. ¿Y esto por qué? Porque, ¿qué es un instante? Suponete que alguien diga, bueno, la velocidad instantánea es aquella velocidad que se da para un intervalo de tiempo muy chiquitito.
Bueno, Carla, pero ¿qué tan chiquitito? Muy chiquitito. Bueno, pero a ese chiquitito, suponete que sea un segundo, siempre hay un intervalo de tiempo más chiquitito todavía, medio segundo. Bueno, hay un intervalo de tiempo más chiquitito todavía, un cuarto de segundo. Hay otro más chiquitito todavía, un octavo de segundo. Nunca podremos llegar a algo como un instante, ¿sí? Pero sí podemos llegar a valores medios, velocidad media. Eso sí lo podemos determinar. Ahora bien, cuando tenemos un MRU, podemos llegar directamente a la velocidad instantánea. ¿Por qué? Porque la velocidad en cada instante es la misma. Consecuencia, no importa el intervalo de tiempo que tomes, la velocidad va a ser igual, ¿sí? Eso nos lleva a que la velocidad media es igual a la velocidad instantánea y podemos determinarla. Y la velocidad media no depende del tiempo que te tomes en un MRU. ¿Sigo? Sigo. Ahora bien, en un MRV la cosa cambia. Seguime, por favor. Fíjate, tenemos esta situación. El objeto, una vez más, está desplazándose. Pero analicémoslo. Mira, primer intervalo de tiempo, 10 segundos. 10 segundos, ¿cuánto se desplazó el objeto? Se desplazó, desplazamiento 1, 10 metros. Determinemos la velocidad media. Velocidad media para este intervalo de tiempo, desplazamiento más 10 metros, dividido esos 10 segundos, que nos da velocidad media más 1,0 metros por segundo. Siguiente intervalo, 10 segundos también. Desplazamiento de 10 metros a 38 metros. Se desplazó 28 metros. Velocidad media 2 para ese intervalo. 28 metros, que fue el desplazamiento, dividido 10 segundos. Velocidad media 2 más 2,8 metros por segundo. Siguiente intervalo, 10 segundos también. Desplazamiento desde más 38 metros a 84 metros. Desplazamiento 84 metros menos 38 metros, 46 metros. Velocidad media para este intervalo, 46 metros, dividido esos 10 segundos, velocidad media 3, más 4,6 metros por segundo. Siguiente intervalo, 10 segundos también. Desplazamiento desde 84 metros a 148 metros. Velocidad media para este intervalo, 148 metros menos 84 metros, que me da 64 metros, dividido esos 10 segundos, velocidad media 4 más 6,4 metros por segundo. Lo que es más, fíjate, vamos a determinar el desplazamiento total, que son más 148 metros, e intentemos determinar la velocidad media para ese desplazamiento total. Bueno, desplazamiento total más 148 metros, realizado en 10, 20, 30, 40 segundos. Velocidad media para el desplazamiento total, más 148 metros, dividido 40 segundos, que me da velocidad media del desplazamiento total más 3,7 metros por segundo. Habrás notado que aquí hay algo que está siendo diferente. ¿Qué es lo diferente? Bueno, lo diferente es que ahora sí, la velocidad media depende del intervalo de tiempo que te tomes. Depende del intervalo de tiempo que te tomes, ¿sí? No va a ser igual como en el MRU. Esto es importantísimo. En MRV, velocidad media sí depende del tiempo, del intervalo de tiempo que te tomes, ¿sí? Sigo. Bueno, pero esta idea, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a decir que, dado que la velocidad instantánea varía, porque el objeto acelera, ¿sí? La velocidad media ya no va a coincidir con la velocidad instantánea. Ya no va a coincidir con la velocidad en un instante dado. En un MRV, la velocidad media no coincide con la velocidad instantánea. Importantísimo. Sigo. Bueno, pero hagamos algunas ideas, veamos algunas ideas relevantes del MRV. Fíjate, en un MRV, esto que concluimos recién por acá, decimos que la velocidad media varía según el delta t que te tomes, ¿sí? No es lo mismo que tomes un delta t, velocidad media, a que tomes otro delta t y velocidad media va a ser distinto. Como lo vimos acá, ¿no? Por ejemplo, tomamos el delta t total, 148 metros, dividido la variación de tiempo, 40 segundos, velocidad media 3,7 metros por segundo. Para el primer intervalo teníamos un delta t de 10 segundos, desplazamiento 10 metros, la velocidad media más 1,0 metros por segundo. Es más, podríamos tomar, por ejemplo, otro desplazamiento de 0 a 38 metros. Desplazamiento 38 metros, ¿cuál fue la variación de tiempo? 20 segundos. Velocidad media para ese desplazamiento, bueno, 38 metros dividido 20 segundos, que nos da velocidad media más 1,9 metros por segundo. La velocidad media varía según el delta t que te tomes. Idea importantísima de MRV. Pero además, también, otra idea importantísima es que la velocidad instantánea varía con el tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el objeto está yendo o cada vez más rápido o cada vez más despacio, ¿sí? Bueno, y eso, ¿cómo lo resumieron los cráneos de la física? Bueno, los cráneos de la física a esto les llamaron, ¿sí? Lo designaron como que el objeto acelera.
acelera. Bueno, ¿y qué es acelerar? Acelerar es cambiar la velocidad. Para ellos, acelerar es cambiar la velocidad. Y ojo que cuando te digo cambiar la velocidad, no estoy hablando solamente de que la velocidad aumente. Esto no implica solamente que la velocidad aumente. Puede que la velocidad disminuya, ¿sí? Si el objeto está disminuyendo su velocidad, ellos también van a decir que está acelerando, ¿sí? Vas a encontrar en algunos libros, por ahí, puede ser que lo veas, que te digan que si la velocidad está disminuyendo, está desacelerando. Puede ser, también lo llaman así, pero nosotros lo vamos a decir que si la velocidad cambia, hay aceleración. Si la velocidad aumenta, acelera. Si la velocidad disminuye, acelera. Después que hagamos la precisión de que, bueno, si la velocidad disminuye, acelera negativamente, bueno, sí lo haremos, pero lo veremos un poquito más adelante, ¿sí? Por el momento, ¿qué decimos? Bueno, esto que nos cuentan los cráneos de la física. Velocidad cambia, entonces el objeto acelera. Sigo. Bueno, pero además, veamos un poquito más la definición de aceleración. Ellos, ¿a qué le llamaron aceleración? Bueno, ellos definieron la aceleración como el cambio de la velocidad respecto del tiempo. Definen aceleración como el cambio de la velocidad respecto del tiempo, ¿sí? Vayamos un poquito más profundo en eso. Para definir un poco más específicamente esa variación, ese cambio de la velocidad respecto al tiempo, ellos que dijeron, bueno, fácil, mira, objeto que acelera, queremos saber cuánto acelera, perfecto, como la aceleración es el cambio en la velocidad respecto al tiempo, tomemos una velocidad, la variación de la velocidad, y dividámosla por el tiempo que pasó en esa variación de velocidad. Bueno, pero acá se presenta una vez más esa situación que teníamos cuando definimos en el MRU, definimos la velocidad. Acordate que habíamos conversado, aquello que es instantáneo no lo podemos alcanzar, ¿verdad? No lo podemos alcanzar. Entonces, siempre que en las cosas que son instantáneas, como no las podemos alcanzar, ¿qué es lo que aparece para salvarnos? Las cosas medias, ¿sí? Las cosas medias. Y bueno, tal como hicieron en el MRU, y que esto también aplica para el MRV, la velocidad media, ¿sí? Sí la podemos conocer, no la velocidad instantánea. Bueno, con la aceleración sucede algo similar. La aceleración instantánea en el fondo del fondo, y no la podemos conocer, no la podés conocer. Lo que sí podés conocer es el valor medio de la aceleración, o dicho de otra manera, la aceleración media. Bueno, aceleración media. ¿Cómo la definieron ellos a la aceleración media? Fácil, un poco como te contaba, divida la variación de la velocidad sobre la variación de tiempo en la que se dio esa variación de velocidad. De vuelta, aceleración media, divida variación de velocidad sobre variación de tiempo en que se dio ese cambio de velocidad. Dicho de otra manera, ¿cómo se traduce esto? Delta V, aceleración media, delta V sobre delta T. Un delta de velocidad sobre un delta de tiempo. Y vos te acordás, sí, claro que te acordás, que si es delta, si aparece la palabra delta o la letra delta del alfabeto griego, siempre es lo final menos lo inicial. Y por supuesto que sí, acá va a ser lo mismo. Variación de velocidad, entonces esto se traduce en velocidad final menos velocidad inicial, dividido variación de tiempo, tiempo final menos tiempo inicial. Resumen, aceleración media, ¿cómo la determino? Fácil, variación de velocidad sobre variación de tiempo. ¿Cómo la determino? Velocidad final menos velocidad inicial, dividido tiempo final menos tiempo inicial. ¿Sigo? Sigo. Bueno, y además de eso, también es importante que conozcas las unidades de la aceleración media y como consecuencia de la aceleración, ¿no? ¿Cuáles son las unidades de aceleración? Bueno, mira, las analizamos por acá. Acordate que cuando yo pongo la magnitud, o cuando ellos ponen la magnitud, entre estos corchetes que ves acá, están hablando de ¿qué? Están hablando de la unidad de esa magnitud. No están hablando de la magnitud, del valor de la magnitud, sino que están hablando de la unidad de esa magnitud. Acá tendríamos que poner en realidad que esto significa, ¿sí? Cuando aparecen tres rayitas, significa, ¿sí? Unidad de aceleración media. Bueno, la unidad de aceleración media, ¿de qué se compone? Se compone de arriba, unidades de velocidad, porque acordate que se definía como variación de velocidad sobre variación de tiempo. Entonces arriba vamos a tener unidades de velocidad, dividido abajo unidades de tiempo. Bueno, si tenemos unidades de velocidad arriba, metros por segundo en el Sistema Internacional de Unidades, y unidades de tiempo debajo en el divisor, o sea, segundos en el Sistema Internacional de Unidades, ¿sí? Bueno, ¿qué te queda entonces para la unidad de aceleración? Préstame mucha atención porque esta unidad es un poco más complicada. Sí, te dije que te lo dije. Fíjate, te va a quedar arriba, como dijimos, unidades de velocidad, entonces en el Sistema Internacional metros por segundo, dividido abajo unidades de tiempo, ¿sí? En el Sistema Internacional segundos. Metros sobre segundos sobre segundos. Fíjate que esto es un
cociente de un cociente, ¿sí? ¿Cómo lo ven los matemáticos, los cráneos de la matemática? Una división de una división. Bueno, y acá tenés que, para entender un poquito esta unidad, tenés que, bueno, saber un poquito de álgebra, sí, te dije que te lo dije, nociones básicas de álgebra. Fíjate, esto lo podemos ver de esta manera. Acá tenemos un cociente de un cociente, bueno, y ese cociente de ese cociente lo podemos expresar, fíjate, podemos expresar el cociente de arriba, como está, y el cociente de abajo. En lugar de colocar el cociente, colocamos la operación opuesta y al divisor de más abajo colocamos el inverso. Seguime, por favor. En lugar de la división, de esta división, colocamos la operación opuesta y al divisor, en lugar de colocarlo, colocamos el inverso. ¿Cómo se traduce eso? Fíjate, el de arriba queda como está, metros sobre segundos. La operación central, la división principal, la cambio por la operación opuesta, multiplico. Y al divisor de más abajo pongo su inverso, o sea, en lugar de segundos, 1 sobre segundos. ¿Qué me queda? Me queda metros sobre segundos por 1 sobre segundos. Bueno, ¿y para qué quiero llegar a esto? Bueno, porque ahora sí podemos ver más fácilmente cuál es la unidad de la aceleración media y de la aceleración. Fíjate, arriba ¿qué nos va a quedar? Metros por 1 me da metros, ¿sí? Y debajo ¿qué me queda? Segundos por segundos. Esto vos ya lo sabés, ya lo hemos visto en otros casos. Segundos por segundos, ¿qué me da? Esa magnitud, pero elevada al cuadrado, porque está multiplicada por sí misma 2 veces. O sea que debajo ¿qué me queda? Segundos al cuadrado. Conclusión conclusiva, la unidad para la aceleración en el Sistema Internacional de Unidades es el metro sobre segundos al cuadrado. Unidad para la aceleración en el Sistema Internacional de Unidades, metros sobre segundos al cuadrado. O también lo podés escuchar como metros por segundos al cuadrado. Ellos también lo llaman así, ¿sí? Así que unidad de aceleración en el Sistema Internacional. Sigo. Bueno, y algunas ideas más, fíjate. Algunas ideas más. Fíjate, dado que en un MRU-B tenemos esta condición de que la aceleración es constante, como consecuencia, ¿qué podemos decir? Que la aceleración instantánea, que aunque no la conozcamos en específico, la aceleración instantánea es constante porque va a ser la misma todo el tiempo. Bueno, esto nos lleva a una idea importantísima y que es análoga a la idea de la velocidad. Como la aceleración instantánea es constante en el MRV, bueno, entonces la aceleración instantánea va a coincidir con la aceleración media. Dicho de otra manera, en un MRV, como la aceleración en cada instante es la misma, entonces va a coincidir la aceleración en cada instante con la aceleración media. Y eso es una gran idea. Eso es una gran idea. ¿Por qué? Porque esto que está acá, como habíamos dicho, lo instantáneo, en realidad en el fondo no lo podés llegar a alcanzar, a conocer. Pero esto que está acá a la izquierda, sí lo podés conocer. La aceleración media sí la podés determinar, la podés calcular porque tenés una fórmula. Entonces, como en el MRV aceleración media es igual a la aceleración instantánea, conclusión conclusiva, podemos determinar la aceleración en cada instante. ¿Con qué? Con esta fórmula. ¿Se sigue? Así que idea importantísima. En un MRV, la aceleración media es igual a la aceleración instantánea. Sigo. Bueno, y para ir terminando, te planteo un ejemplo para entender un poco más de qué se trata una aceleración o qué entendemos cuando nos dan el dato de una aceleración. Y acá, fíjate, por ejemplo, nos planteamos esta pregunta. ¿Qué significa una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado? ¿Qué significa una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado? Bueno, ¿qué significa? Significa que cada segundo que pasa, la velocidad cambia en 1 metro por segundo. ¿Qué significa una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado? Significa que cada segundo que pasa, la velocidad, prestame atención, la velocidad está cambiando en 1 metro por segundo. Esto, ¿de dónde sale? Bueno, primero que nada, de la definición de aceleración, que aceleración es el cambio en la velocidad. Así que si un objeto está acelerando, está cambiando su velocidad. Pero si un objeto está acelerando con una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado, bueno, vos fíjate, cada segundo que pasa, la velocidad está cambiando en 1 metro por segundo. Esto lo podés entender un poco más si lo expresamos a la unidad de aceleración de esta manera que habíamos desarrollado acá, ¿sí? Fíjate, una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado podría también escribirse de esta manera. Un metro por segundo por segundo. ¿Y por qué lo escribo así? Porque fíjate, acá nos está diciendo que la velocidad, ¿cuánto cambia? Cambia en 1 metro por segundo por cada segundo que pasa. La velocidad cambia en 1 metro por segundo por cada segundo que pasa. ¿Se sigue?
Conclusión conclusiva, aceleración de 1 metro por segundo. ¿Qué me quiere decir? Que el objeto cambia su velocidad 1 metro por segundo cada segundo que pasa. También eso se puede escribir como que la aceleración es de 1 metro por segundo, ¿sí? Como lo escribimos acá. Podés decirlo también que la aceleración es de 1 metro por segundo. Bueno, ¿qué te conté hoy para terminar? Bueno, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Algunas ideas básicas, vamos a ir profundizando en próximos videos, pero empezamos por comparar el MRU, que la idea principal, ¿cuál es? Que en el MRU la velocidad media coincide con la velocidad instantánea, eso nos lleva a que podemos conocer la velocidad instantánea a través de la velocidad media, ¿sí? Y que en el MRU la característica es que la velocidad es constante, es igual todo el tiempo, que no depende la velocidad media del intervalo de tiempo que te tomes, siempre va a ser la misma, pero en el MRV, bueno, la cosa cambia, ¿no? La velocidad media va a depender del intervalo de tiempo que te tomes, no va a ser la misma, ¿sí? Según el intervalo de tiempo que te tomes, la velocidad media podrá ser distinta, ¿sí? Y eso nos lleva a que la velocidad media en el MRV no coincide con la velocidad en cada instante, ¿sí? No coincide. Y a su vez nos está diciendo que la velocidad instantánea varía. La velocidad instantánea cambia con el tiempo. Bueno, cambia con el tiempo la velocidad instantánea. Y a su vez la velocidad media va a depender del delta t que te tomes, ¿sí? Esto nos lleva a decir que el objeto acelera y que la aceleración, cambio de velocidad respecto al tiempo. Unidades de aceleración en el Sistema Internacional de Unidades. ¿Cómo determinamos la aceleración media? Eso sí lo podemos determinar con la misma idea de velocidad media, ¿no? Variación, pero en este caso, variación de velocidad sobre variación de tiempo. Y, por último, llegamos a la idea de que como la aceleración en un MRV es constante, bueno, si es constante va a ser la misma todo el tiempo. Conclusión, aceleración instantánea coincide con la aceleración media. ¿Qué significa una aceleración? ¿Qué significa una aceleración? Acá lo desarrollamos. Por ejemplo, aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado. La velocidad cambia 1 metro por segundo cada segundo, ¿sí? Te veo en más videos, te veo en el próximo de MRV. Estudia y aprobá. Nos vemos.